con nosotros. Yo les comentaba que este era un proyecto que ya yo creo que ya hace varios años había estado pensando con Irma, en donde se aprende, según esta idea, a partir de una educación artística. Y entonces se van a fundar, por ejemplo, las academias de Bellas Artes, en el caso de México, pues fines del siglo XX. Pero por otro lado también tendrá una gran marginación de lo que son las artesanías. Y por otro lado, ¿verdad?, una cultura que es mucho más amplia, que obviamente sigue en una dinámica también de innovación y de construcción, que va a ser muy importante, por supuesto, también en la conformación social, ¿no? Luego está la visión de los mexicanos en el siglo XIX. Habíamos hablado muy brevemente también en el siglo XVIII de la importancia de las pinturas de castas, porque es un producto típicamente también novohispano. Hay algunas en el Perú, pero por influencia más bien novohispana. Las pinturas de castas lo que van a destacar son, a final de cuentas, de alguna manera, los tipos populares que van a ser expresados luego en el costumbrismo ya del XIX. ¿Sí? El gran valor de las pinturas de castas tiene los tipos mexicanos. ¿Verdad? Que había una necesidad como, bueno, y a final de cuentas, ¿quiénes somos los mexicanos? Pues desde ese momento hay una expresión muy característica que tiene que ver con este libro, que hay que decir que primero ¿sí? Esto es de 1854. Si se fijan, bueno, trae un vestido. Las descripciones también normalmente pues hablan de un poeta que vive más bien de ilusiones y que nunca tiene dinero, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Pero bueno, él está inspirado un poco, pues sí, como la cuña que acaba de leer Fernando. Siempre en esa contradicción de poder mantener su espíritu creativo y de no venderse, digamos, al mercado o cosas así, que es una contradicción hasta cierto punto falsa, pero que en ese momento era una cuestión fundamental, porque se pensaba que el artista, sobre todo el poeta, representaba el espíritu de una época. Entonces cargaba con una idea muy sofisticada de lo que era ser artista, ¿sí? O sea, es representar todo el alma y el espíritu de una época. Entonces no es cualquier cosa, no me voy a vender tan fácilmente, ¿verdad?, incluso a las necesidades más básicas. Pero tenía que ver justo con esta idea más bien idealizada de lo que eran los artistas, ¿no? Y creo que eso es también importante, porque eso va a entrar en una contradicción muy fuerte, particularmente con las vanguardias. Algo vamos a mencionar, ya las vanguardias de principios del siglo XX. Una cosa también, el siglo XIX mexicano, pues es un siglo que comienza prácticamente después de la Guerra de Independencia, en 21, pero que va a terminar hasta 1910, digamos, ¿no? Es un poquito como de compensar esos otros años, pero porque a final de cuentas la revolución también va a marcar otra etapa fundamental para ello. Sí, adelante, vamos. Bueno, esta es una mujer coqueta, ya vestida de manera mucho más elegante. Lo que hay que decir es que los mexicanos, pintados por sí mismos, generalmente no retratan a la élite. Sí había otras litografías, ¿verdad?, de los periódicos como el Museo Mexicano, el Ilustrado Mexicano, etcétera, que publicaban litografías
sí para una población, digamos, más de la élite, pero es una estampa bellísima de la entrada por José María Chávez ahora, ¿no? El Torreón de San Juan, que era bueno. El portal de Jesús, a partir del Estado Nacional. Y entonces la visión que se va a tener, si yo les había contado la historia de que pues fueron los tlaxcaltecas los conquistadores, la historia que se va a contar, sobre todo ya en el siglo XIX, es la que más conocemos. La importancia todavía del siglo XVI y XVII, como se contaba, era la gran reivindicación de las otras culturas que no fueron, por lo menos, dominadas como lo fueron las mexicas. Yo les había comentado la diferencia de los bergantines que usaron los españoles, ¿verdad?, con respecto a las canoas prehispánicas, sobre todo al momento de la conquista. Pues bueno, aquí está expresada, es un cuadro de Luis Coto, ¿verdad? Y lo que vamos, el más conocido, ¿verdad?, que es el sacrificio o el suplicio de Cuauhtémoc, de Leandro Izaguirre, ¿no? También se encuentra en el Museo Nacional de Arte, pero Cuauhtémoc también, como estamos ya en otro imaginario, en otro tipo de imágenes, también va a deber mucho a la de la historia sagrada. Es como una representación de Jesús, digamos. Pero el padre de la patria, van a ser ya algunos de los cuadros. Bueno, acá está también la tumba de Hidalgo, ¿verdad?, representada también por Felipe Castro. Son cuadros de Felipe Castro. No, generalmente en todos los estados de la República quedó un buen cuadro de Hidalgo. Tampoco quería la independencia en un principio. Bueno, es algo, se los platico muy rápido. Estamos engañados. No es de chisme, pero Vivimos engañados. cuando Napoleón invade España en 1808, lo que van a surgir son movimientos de rebeldía autonómicos de las diferentes provincias españolas. Y entonces llega la noticia también acá, y lo que se va a procurar, incluso desde 1808 también, generar una rebelión contra el mal gobierno que era el francés. Los gachupines eran los que se aliaron con los franceses y que permitieron esa invasión. Entonces, las primeras rebeliones, incluida la de Hidalgo, es una rebelión autonomista. Por eso sabemos, ¿verdad?, por lo menos por ahí hay algunas referencias de cuál fue el grito: viva Fernando VII, muera el mal gobierno y viva la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Pero estaba la reivindicación de Fernando VII que había abdicado su reino a Napoleón. Entonces, lo que va a ser el primer movimiento de Hidalgo es fundamentalmente autonomista, y ustedes lo pueden ver también incluso en el testimonio que él mismo ofrece al final, ya cuando es capturado. Él dice, bueno, sí queríamos de alguna manera, ¿verdad?, una liberación, pero la idea de la independencia fue posterior. Sobre todo cuando ya comenzaron a confrontarse de manera muy violenta con otros que también reivindicaban a Fernando VII, por cierto, las fuerzas realistas. Imagínense, querían lo mismo en un principio y terminaron en una guerra fratricida de terror. Es algo que habría que explicar, a mi modo de ver, también desde otra perspectiva. Pero tanto los realistas como Hidalgo en un principio, y sobre todo los que lo acompañaban también, Allende, Rayón, etcétera,
tenían una reivindicación a favor de Fernando VII. Lo que querían era que regresara Fernando VII. Pero bueno, los acontecimientos fueron llevando a una, digamos, desenfrenada participación de las masas, por lo cual, incluso también eso lo va a confesar Allende, aquí precisamente en Pabellón, quisieron matar a Hidalgo, lo quisieron envenenar, porque había excedido mucho de lo que originalmente habían pensado en términos de su, por lo menos de la organización inicial. De todas esas historias que sí nos van a contar algunos historiadores, pero que luego se mantuvieron como fuera de la narrativa oficial, pues va a reivindicar finalmente que quien es realmente el padre de la patria es él, y como sabemos, también habrá algunos cuadros dedicados a él, pero muy pocos. Quien realmente hará la independencia pues es Iturbide en septiembre del 21. ¿Sí? Alguien también, un personaje finalmente muy marginado, porque no logró conciliar en un momento dado todas las fuerzas, sobre todo regionales, que lograron expresarse al momento de la independencia. ¿Sí? Entonces, sí hay ahí no me gusta exactamente hablar de la historia como oficial, porque eso también ha cambiado, las narrativas pueden haber cambiado,